El libro negro del emprendedor. Primera parte. ¿Emprendedor o probador de fortuna? Primer asalto. Los lamentables motivos del emprendedor. Los motivos para emprender que son huidas hacia adelante. Lo siento, la idea no es un motivo. Me gustaría comenzar por el motivo por el cual se está usted planteando emprender un negocio. Responder a esta pregunta no es sencillo porque requiere un ejercicio de honestidad importante por su parte. La mayoría de emprendedores, cuando se les plantea esta cuestión, acuden a una respuesta salvavidas: la idea de negocio. Quiero emprender porque he tenido esta idea, o bien este producto o esta idea de negocio es lo que me lleva a emprender. Esa respuesta no es válida. La idea es el objeto del negocio, pero nunca un motivo válido. Imaginemos a una persona que está pensando en hacerse escritor. Le preguntamos cuál es su motivo y el futuro escritor nos responde: es que se me ha ocurrido un argumento genial. ¿Qué pensaría usted? Que no está ante un verdadero escritor. Y también pensaría: ¿qué será de este escritor cuando haya acabado con este argumento? Pensar que la idea o la oportunidad detectada es el motivo que le induce a emprender es un autoengaño flagrante y demasiado habitual. La idea es el vehículo de la actividad emprendedora, pero nunca una motivación sólida y duradera. Motivos lamentables. Pero la idea de negocio no es el único motivo en el que muchos emprendedores que luego fracasan se han apoyado para justificar su aventura empresarial. He aquí una lista de otros motivos, los más habituales. 1. Estar en paro y tener que salir adelante. 2. Odiar al jefe. 3. Odiar la empresa. 4. No depender de ningún jefe, no soporto recibir órdenes. 5. Compatibilizar la vida personal y profesional. 6. Tener libertad de horario. 7. Gozar de potestad para decidir cuáles son los días de vacaciones. 8. Ganar más dinero que trabajando por cuenta ajena. 9. Querer recuperar el patrimonio que perdió la familia. 10. Demostrar algo a los demás. 11. Demostrarse algo a uno mismo. 12. Demostrar algo a los padres. 13. Hacerse rico, dar un pelotazo. 14. Contribuir al desarrollo de la región. 15. Dedicarse a un tema que gusta y al cual no es posible dedicarse si no es emprendiendo. Bueno, no están todos los que son, pero la lista es bastante exhaustiva. Quizá usted se ha reconocido total o parcialmente en alguno de esos motivos. Todos estos constituyen los que denomino lamentables motivos del emprendedor. Los motivos del 1 al 7 de la lista anterior son en realidad huidas hacia adelante de una situación personal o profesional que amarga y deprime a mucha gente. Es el caso de personas que anhelan un cambio de vida pero no saben cómo acometer. Por eso los llamo lamentables, porque es una pena que alguien se encuentre en tales circunstancias. Lo lamento de veras, si es su caso. Pero también los motivos que van del 8 al 15 son también lamentables, quizá menos que los 7 primeros, pero igualmente cuestionables para caracterizar al auténtico emprendedor. ¿Por qué lamentables? Porque, y esto que voy a decir es clave, el motivo que lleva a emprender guarda una relación directa con las probabilidades de éxito. En otras palabras, un motivo lamentable como los de la lista anterior suele ser un factor clave de fracaso. Como me dijo Juan Mateo, no tiene sentido emprender debido al síndrome del domingo por la tarde. Juan José Nieto lo expresó con mayor claridad. Cuando son las circunstancias las que le obligan, estamos ante un emprendedor carambola. Ahí se dan tremendas historias de fracasos e ilusiones rotas. Pero en fin, de todo se aprende. José Aguirre, uno de los entrevistados, hoy un emprendedor de éxito, me explicó cómo él mismo, una misma persona, obtuvo distintos resultados en función del motivo que le llevó a emprender. Es cierto que las subidas hacia adelante son en muchos casos augurios de un fracaso. Yo he emprendido por diversos motivos. En el caso de la editorial que se me hundió, estaba en realidad buscando una salida. En cambio, en Bestiario, mi actual empresa, no huía de nada, sino que tenía una ilusión y una visión que estaba por encima de cuál era mi situación laboral o personal. Emprendedor carambola es una muy acertada denominación. ¿Es usted un emprendedor carambola? Expresado de modo distinto, ¿es usted un emprendedor de verdad o un probador de fortuna?
No me cuente otra vez lo de su idea, no se aferre al salvavidas, olvídese por un momento de la idea y piense a título personal en la dimensión vital. ¿Qué le mueve realmente a emprender? Un escritor no se convierte en tal porque tiene un argumento, sino porque desea ser escritor. Pues lo mismo para el emprendedor. ¿Demasiadas excepciones? Bien, dicho esto, ahora voy a contradecirme para después aclarar mejor esta cuestión. Conozco muchos casos de personas a las que las circunstancias les impelieron a montar un negocio y después tuvieron un éxito apabullante. Concretamente recuerdo el caso de un director de oficina bancaria al que prejubilaron con 50 años. Como la indemnización no iba a ser suficiente para lo que le quedaba de vida, se puso a buscar trabajo de nuevo. Nadie quiso contratar a alguien con 50 años. Así que montó una pequeña inmobiliaria. Hoy factura más de 15 millones de euros. No es el único ejemplo. Una de las personas a las que entrevisté tuvo un motivo absolutamente rompedor para convertirse en emprendedor. Su familia había tenido una industria muy importante y debido a una crisis en el sector en la década de 1960, lo perdieron todo. Para indemnizar a los 150 trabajadores de la fábrica, su padre hubo de vender todo el patrimonio. Su hijo se propuso darle a su padre la satisfacción de ver recuperados todos sus bienes. Ese fue su leitmotiv hasta lograrlo. El último año de vida de su padre, este emprendedor lo empleó en adquirir exactamente los mismos terrenos y pisos que su padre vendió para que antes de morir viese restituido todo aquello que había perdido. Incluso en mi caso, yo tuve un motivo de los lamentables. Yo me hice emprendedor porque no me gustaba el entorno de multinacional. Además, miré hacia arriba y comprobé que por encima de mí, con más de 40 años, solo estaba el director general. En aquel momento yo tenía 27. Pensé que una carrera en una multinacional era insegura y por eso emprendí un negocio. Pero me fue bien y lo reconozco, mi motivo para montar una empresa era uno de los lamentables. Y como estos 3 casos, muchos más. Personas que sin comerlo ni beberlo se dieron cuenta de que no tenían más remedio o salida que emprender y tuvieron un éxito formidable. Para cada motivo lamentable encontraremos no una, sino infinidad de personas a las que le fueron bien las cosas. ¿Qué pasa entonces con eso de que los motivos lamentables no proporcionan éxito? ¿Es o no es así? El motivo es irrelevante mientras haya motivación. Vayamos a la explicación porque aquí el matiz es tremendamente importante. Tenemos que distinguir entre 2 términos tan próximos en su fonética como distintos en su significado: motivo y motivación. Un motivo es un detonante, es una causa. Por ejemplo, el detonante de que el director de oficina bancaria montase su inmobiliaria fue el despido o jubilación anticipada. Pero otra cosa es la motivación. Esta hace referencia a las ganas, a la ilusión, al deseo profundo de emprender. El motivo que provoca su decisión no es importante mientras haya una ilusión real. Felipe Artalejo me dijo: creo que la motivación, entendida como ilusión, es determinante para el buen progreso del emprendedor. Sin ilusión solo se conseguirá el éxito con mucha suerte. Es estar en el momento adecuado, en el sitio adecuado. Por ejemplo, es muy posible que un emprendedor en el sector de la construcción en España actualmente pueda conseguir el éxito, pero si no hay una fuerte ilusión detrás, no durará mucho tiempo. Ferran Soriano es aún más contundente. Solo hay un rasgo que caracteriza al emprendedor verdadero, que es la voluntad e ilusión. El que lo hace por otros motivos, al no ser una motivación auténtica, encontrará en el camino retos descomunales que no podrá superar. Solo puedes superarlos si lo que te mueve es ser emprendedor. Si te mueven motivos colaterales, no lo vas a superar porque tus motivos no están en la esencia de lo que significa ser emprendedor. Para entendernos, ser despedido es un motivo, pero no asegura motivación suficiente para emprender un negocio. Las verdaderas motivaciones son la ilusión y el deseo de emprender per se, como modus vivendi. Pongamos un símil. Para explotar una bomba precisa de un detonador y de dinamita. El caso que nos ocupa es aquel donde hay detonador y no hay dinamita. Hay argumento, pero no escritor. Hay motivo, pero no motivación. Hay causa que lleva a emprender un negocio, pero no hay ilusión suficiente.
¿Por qué no se da cuenta de ello el falso emprendedor? Pues porque el detonador se confunde con la dinamita. La presencia de un motivo inhibe la toma de conciencia de cuán importante es la motivación. Eso es lo más peligroso. Los motivos son como un espejismo. Estoy en el paro, ergo voy a emprender. Ya tengo justificación. O no es motivo suficiente no tener ingresos. O por ejemplo, he conseguido una exclusiva para España de un producto asiático. O no es motivo suficiente haber conseguido un producto en exclusiva. Pues no, no es suficiente. Repito, son motivos, pero no aseguran una motivación sólida y duradera, la del auténtico y verdadero emprendedor. Igual que el hábito no hace al monje, el motivo tampoco hace al emprendedor. Bien, supongo que ahora ya habrá identificado en su caso el motivo, el detonante que le lleva a emprender. En casi todos los casos hay un detonante. Ninguna bomba explota si el detonador no la enciende. Tener motivo para emprender no es ni bueno ni malo, es irrelevante. Por tanto, en realidad es poco importante cuál de los 15 motivos de la lista con que se iniciaba este asalto es el suyo. Lo que de verdad importa es si hay dinamita. ¿Hay en su caso particular una motivación suficientemente sólida? ¿Tiene usted verdadera naturaleza de emprendedor? ¿Tiene madera para emprender? Fin del primer asalto. Pasemos al siguiente para responder estas cuestiones. Primer FCF. Emprender con un motivo, pero sin una motivación. Segundo asalto. Emprendedores y bomberos. ¿Cómo saber si uno tiene madera de emprendedor? El falso emprendedor. Existen auténticos emprendedores y falsos emprendedores. No me refiero a falsos en el sentido moral, en el sentido de que pretenden engañar a alguien, sino en el sentido de que se están engañando a sí mismos. Vamos a ver dos estadios muy básicos del falso emprendedor para después adentrarnos en la naturaleza del verdadero emprendedor. En el nivel más básico de falsos emprendedores se encuentran las personas que denomino emprendedores NIF. Para estas, ir al notario y constituir una sociedad mercantil supone convertirse en emprendedores. De hecho, uno de los síntomas de la persona que en realidad no tiene un ápice de emprendedor es el habitual y pomposo comentario de el día tal voy al notario, como si ir al notario le diese a uno el carné de emprendedor. Emprender no es dar de alta una sociedad en el registro mercantil o independizarse de la empresa en la que uno trabaja. Esos son tan solo trámites administrativos o legales que permiten trabajar por cuenta propia en lugar de por cuenta ajena. Está claro que un negocio debe operar bajo un número de identificación fiscal, NIF, y una forma legal determinada. Son pasos necesarios para emprender, pero no es emprender. Esta distinción puede parecer una obviedad, pero no lo es. Se llevarían las manos a la cabeza si supieran la cantidad de personas para quienes tener un NIF procura una increíble tranquilidad y seguridad. Ir al notario nos permite fanfarronear en una cena de amigos de que acabamos de iniciar un negocio o de que tenemos nuestra propia empresa, pero de momento lo único que hemos hecho ha sido gastar dinero. En un segundo estadio tenemos las personas que denomino emprendedores idea feliz. Para esto es una idea de negocio determinada, conseguir una franquicia, exportar o importar en exclusivo una marca o producto determinado, supone ya ser emprendedor. La idea se convierte en su salvavidas, en la piedra filosofal que todo va a solucionarlo. Veremos más sobre esto en la tercera parte. Emprender no es dar de alta una sociedad, no es montar una tienda, una agencia de publicidad o una empresa de exportación. Emprender no es montar un negocio, emprender no es siquiera un modo de trabajo. ¿Qué es entonces emprender? Emprender es una forma de enfrentarse al mundo, es una manera de entender la vida con la que no todo el mundo se siente a gusto. ¿Y cuál es esa forma de vida? Es aquella en la que la persona disfruta con la incertidumbre y la inseguridad de qué pasará mañana. El verdadero emprendedor es aquel a quien lo incierto procura un especial placer. En cierta ocasión, esperando en una sala para entrar a un plató de televisión donde iba a ser entrevistado a propósito de uno de mis libros, tenía a mi lado a un miembro del Cuerpo de Bomberos de Barcelona. Le pregunté por su profesión. ¿Por qué bombero? Quise saber. Su respuesta fue rotunda. Me dijo: todo bombero no desea otra cosa en la vida más que ser bombero. Va más allá de la vocación.
Ser bombero te proporciona una forma de vida que ninguna otra profesión te ofrece, la posibilidad de arriesgarte en un escenario real. Esto no es teatro, no es un parque de atracciones donde los riesgos son ficticios. Los riesgos que corremos cada día son reales. Un incendio, un escape de gas, un edificio que se ha derrumbado. No puedes imaginarte lo que se siente, es adrenalina pura, es una forma de vida que se convierte en una droga a la que no se puede renunciar. El bombero no mencionó cuánto cobraba ni cuántos días libraba. Me contó que había sido maestro de escuela y que sin embargo desde pequeño había tenido y sentido la necesidad de ser bombero. Mientras ejercía de maestro se preparó para las oposiciones a bombero y cuando las hubo aprobado abandonó las aulas para ponerse el casco y apagar fuegos. Y ahí estaba, a punto de entrar a un plató de televisión para explicar su última aventura por las calles de Barcelona. Pues igual que la persona con vocación de bombero acaba haciéndolo, el emprendedor con vocación, tarde o temprano también, no podrá evitarlo. El bombero disfruta con la incertidumbre y la experiencia del riesgo. He aquí la primera prueba de fuego, nunca mejor dicho, que deben pasar un bombero y un emprendedor. Si usted es una persona que no disfruta con la incertidumbre, es que no es un emprendedor. Es cierto que uno puede acostumbrarse a la incertidumbre y que esta es a menudo la causa de muchos dolores de cabeza de los emprendedores, pero otra cosa bien distinta es saber que a uno le vencen la incertidumbre y el riesgo. Hay gente que prefiere la seguridad, la rutina o sencillamente que sea otro quien acarree con la responsabilidad de unas nóminas. No es mejor ni peor, es una opción perfectamente válida, pero estas personas cuando montan un negocio se estrellan, porque no se da la característica esencial que todo emprendedor debe tener, el deseo de moverse en un entorno incierto. La Asociación de Jóvenes Emprendedores de Murcia me invitó una vez a dar una conferencia a sus asociados. Una persona con quien compartí la clásica mesa redonda con que suelen clausurarse estos eventos dio una definición de empresario que no puede ser más acertada. El empresario es la persona que se mueve en un mundo incierto para que los que trabajan para él crean que ese mundo es seguro. El mundo es por definición incierto. Nadie puede asegurar nada, ni tan siquiera el presente. Pero no a todo el mundo le gusta sentir eso en la piel todas las mañanas laborables y no laborables de su vida. Emprender es el acto de reducir la incertidumbre en uno de los actos más antiguos de la humanidad, el intercambio, el comercio. Emprender es esa forma de vida y de encarar el mundo, aceptar la incertidumbre como el principal de los ingredientes. Aún más, de hecho, la verdadera y única causante de que la acción emprendedora tenga sentido es la propia incertidumbre. Jorge Wagensberg escribió: la felicidad requiere que el futuro sea incierto, pues el emprendedor aún lo requiere más. Un rasgo que caracteriza a los auténticos emprendedores es que no contemplan la posibilidad del fracaso. No es que estén ciegos o sean ilusos, seguramente no lo son y sus dosis de realismo son elevadas, pero su ilusión puede más que todo ello. Me dijo Juan Mateo emocionado: cuando emprendes de verdad, el fracaso no lo contemplas. Todo empieza con un sueño. Te imaginas un escenario que te emociona lo suficiente como para dejarte la vida por conseguirlo. Es como cuando te casas. En principio es para toda la vida. Tiene un punto de locura, de inconsciencia. El fracaso no entra en los planes, ni tan siquiera se considera. No pierda el tiempo. Si ahora ya sabe que nunca va a ser capaz de adaptarse a esa incertidumbre, plantéese si llevar a término el negocio que le ronda la cabeza. No piense en su idea. Analice si le apetece que esa idea sea la que traiga la incertidumbre a su vida. Emprender por el placer de emprender. Recuerdo una conversación con un emprendedor nato que tiene más de 7 negocios, da empleo a varios cientos de personas y factura más de 100 millones de euros anuales. Le pregunté si siempre había querido ser emprendedor. Me respondió así: no, de pequeño quería ser médico, pero cuando lo soñaba no me imaginaba a mí mismo con la bata blanca curando gente, sino que imaginaba que era el fundador y propietario de 7 hospitales con más de 1000 médicos en plantilla. Asistimos con este testimonio a la segunda característica del emprendedor. Emprender se convierte en un medio y en un fin al mismo tiempo. Es parecido a lo que sucede con la creatividad.
Cuando un científico o un artista intentan crear algo nuevo, su campo de acción, su disciplina o especialidad es instrumento y fin. Un escritor que desea crear un nuevo estilo literario hace de la literatura una herramienta y una meta a la vez. Asistimos a la denominada motivación intrínseca de las cosas. Bajo esa motivación, cualquier estimación de riesgo es estéril. Sencillamente se desea lo que se hace y punto. Es un deseo que nace dentro de uno y que no goza de mayor explicación. En este segundo caso, no hace falta que uno se plantee si se sentirá a gusto en la incertidumbre, porque como la persona de la que di su testimonio, lo único que desea es consolidar los 7 hospitales. ¿Qué sentido tiene? Ninguno. Tiene el mismo sentido que pintar el Guernica o escribir 100 años de soledad. Como dijo Paul Auster en su discurso de aceptación del Premio Príncipe de Asturias de las Letras, tratando de explicar en qué consistía escribir. ¿Y por qué se empeñaría alguien en hacer una cosa así? La única respuesta que se me ha ocurrido alguna vez es la siguiente: porque no tiene más remedio, porque no puede hacer otra cosa. Esa necesidad de hacer, de crear, de inventar es sin duda un impulso humano fundamental. Pero ¿con qué objeto? ¿Qué sentido tiene? Ninguno que se me ocurra. Puede pensarse que el emprendedor quiere ganar dinero, hacerse millonario, quiere dejar su impronta en el mundo, quiere ser alguien, quiere crear empleo, crear riqueza en su región y un largo etcétera de motivaciones que justifiquen la utilidad de su acción emprendedora. Puede haber algo de todo ello, pero el verdadero emprendedor va más allá de todo eso. La realidad es que él, como Auster afirma en el caso del creador literario, no puede hacer otra cosa. Carlos Barrabés, creador junto a su hermano José Cristóbal de la web líder de venta de material de escalada y de alta montaña, comenta en uno de los programas emitidos en TVE2 por la escuela Banespime: un emprendedor se reconoce a sí mismo porque tiene un vacío interior. Esto no quiere decir que no sea feliz, posiblemente sea feliz, pero tiene un vacío interior realmente profundo que llenar. Y la única manera que tiene de llenar ese vacío interior es creando conceptos y no muchas cosas más. Con eso ya sabes si es un emprendedor o no. Fijémonos que el concepto del que habla Carlos Barrabés no es muy distinto al del vacío interior que mueve al artista a crear. Hay mucha concomitancia entre los motivos del emprendedor y los del creador a los que se refería Paul Auster. De hecho, varios de los entrevistados me aseguraron que reconocían al verdadero emprendedor porque al ganador se le adivina en la mirada. Lo ves en los ojos, en cómo te mira cuando te habla del negocio que va a montar, y cuando fracasa, lo vuelve a intentar. Otro me dijo: reconozco al verdadero emprendedor porque cuando me explica su proyecto y le pregunto, ¿lo tienes claro?, me responde que no hay nada que desee hacer más. La ilusión, motor y combustible al mismo tiempo. Tanto el que soñaba con sus 7 hospitales como el que amaba la incertidumbre deseaban más que nada en este mundo ser empresario y bombero respectivamente. Uno deseaba el riesgo y el otro la posibilidad de crear algo grande. Ambos testimonios contienen la esencia de lo que significa ser emprendedor. El amor a la incertidumbre y el placer por la propia actividad emprendedora proporcionan tanto el motor como el combustible que mueve al emprendedor: la ilusión. Si en algo han coincidido las decenas de testimonios con los que he contado para la elaboración de este libro, ha sido en este punto: el emprendedor saca su energía de un combustible llamado ilusión. Para emprender, como hemos avanzado en el anterior asalto, hay que tener una ilusión enorme, descomunal, infinita. He aquí varios testimonios suficientemente elocuentes. Un emprendedor no se hace en una escuela de negocios, nunca. Emprender es un acto emocional. Creo que ser emprendedor no es cuestión de conocimiento, sino de carácter. Y en estos casos, como antiguamente se decía, a quien Dios no da, Salamanca no presta. El verdadero emprendedor no necesita motivos externos, lo hace para sí mismo, tiene que ver con su carácter. Hemos hablado ya de la ilusión en el anterior asalto. Es lo que diferencia al verdadero del falso emprendedor. Es más, cuando se acaba la ilusión, es habitual que muchos emprendedores se vengan abajo. Más allá de su motivo, cuya irrelevancia ya he puesto de manifiesto, la naturaleza del emprendedor que le impele a disfrutar del propio acto de emprender y de la incertidumbre que conlleva es su verdadero motor. La naturaleza del emprendedor genera en él una ilusión tan infinita como inagotable.
Fuera de esta, cualquier otra motivación da como resultado a un tendero, a un tenedor de acciones o a un propietario de una empresa, pero no a un emprendedor con todas sus letras. Si no es su caso, tampoco hay que arrojar la toalla. Queda una opción: no tener naturaleza de emprendedor, pero poseer un salvoconducto para ello. A ello me refiero en el siguiente asalto. Segundo FCF: no tener carácter emprendedor.